Este es un estudio muy interesante, muy importante sobre el hablar en lenguas. Jesucristo, después de su resurrección de los muertos, él dice a los apóstoles en Marcos 16, versículo 17, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, y luego varios milagros. Y concluye en versículo 20, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El hablar en lenguas era señal, era milagro. Y de esa manera Dios estaba confirmando la enseñanza de los apóstoles. Señales son prendas de autoridad y de poder divinos. El hablar en lenguas era señal para los incrédulos. 1 Corintios 14, 22. Dice nuevas, ahí en Marcos 16, la palabra denota algo que no usado, no nuevo en tiempo, sino nuevo en cuanto a forma o cualidad de diferente naturaleza de aquello con lo que se contrasta, como viejo. Las nuevas lenguas de Marcos 16, 17 son las otras lenguas de Hechos 2, 4. O sea que Marcos 16 es la promesa. Y luego, inmediatamente, Hechos 2 se cumplió. Y se llaman otras lenguas. Estos lenguajes, sin embargo, eran nuevos o diferentes, no en el sentido de que nunca hubieran sido oídos con anterioridad, ni a que fueran nuevos para los oyentes, porque es evidente en base de los versículos del 8 al 11 en Hechos 2, que no es así. Eran nuevas lenguas para los que hablaban, o sea, los apóstoles, que eran galileos, diferentes de aquellas en las que estaban acostumbrados a hablar. Muy bien, lenguas. La palabra glosa se usa del don sobrenatural de hablar en otro lenguaje sin haberlo aprendido. Las nuevas lenguas fueron los idiomas que los apóstoles y otros podían hablar milagrosamente, así sin estudiarlos. Ok, primer cumplimiento, Hechos capítulo 2, verso 4, fueron todos los apóstoles, está hablando de los apóstoles, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El contexto hace claro el asunto. Los versículos 9 al 11 explican que había gente en Jerusalén de varias naciones y las otras lenguas eran las lenguas, los idiomas de los judíos de varias naciones. Dice enfáticamente nuestra lengua en la que hemos nacido. El inglés es la lengua en la que he nacido. Ellos habían nacido en esos idiomas que los apóstoles están hablando milagrosamente. Señal del Señor. Ok. Versículo 7, la gente quedó admirada porque ellos son galileos. Y aquí están hablando los idiomas de varias naciones. Un milagro, una señal. Ok, la palabra lengua, en versículo 8, es dialectos. El lenguaje o dialecto de un país o distrito se traduce en lengua en todos los pasajes en que aparece. Hechos
1, 19, 2, capítulo 2, 6 y 8, 21, 40, 22, 2, 26, 14. Estamos hablando de lengua, lenguaje, simplemente lenguaje. El uso de esta palabra da énfasis al hecho de que las lenguas referidas en este texto eran los idiomas ordinarios. Los idiomas ordinarios que la gente hablaba. Es como la palabra dialectos, para indicar lenguaje. La diferencia es que glosa se refiere al lenguaje como don de Dios. Era el lenguaje como don de Dios. El lenguaje que los apóstoles y otros cristianos podían hablar sin estudiarlo. Pero milagro en el oído, dicen algunos. Oh, era milagro en el oído. No. Se hace la pregunta, ¿hubo milagro en el oído de los extranjeros? Pero verso 8, Hechos 2:8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? El milagro no estaba en su oído, el milagro es que los galileos podían hablar el idioma de esos judíos de varias naciones. Muy importante este punto, muy importante. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua, en la que nacimos? La respuesta es negativa, porque no había necesidad de milagro en el oído de ellos. Si usted me habla en inglés, pues no necesito milagro así para entenderlo. Los apóstoles hablaron en lenguas, varias lenguas, las lenguas de ellos. Aquí, Hechos capítulo 2, los varios textos lo hacen bien claro. Ok. Se registra el evento desde el punto de vista de los oyentes, pero esto no indica que en ninguna manera que hubiera milagro en el oído de ellos. El efecto sobre la gente. Este es el efecto que Dios quería. Estaban atónitos, maravillados, verso 7, pero otros burlándose decían, están llenos de monstruos, están borrachos. Verso 13. Ahora, recuerde, como ya cité, 1 Corintios 14, 22, las lenguas eran señal por los incrédulos, ¿verdad? En este caso, los incrédulos eran los judíos que no aceptaban que Jesús era el Mesías. Las lenguas eran señal para ellos. Pero al mismo tiempo la señal era una advertencia, ¿verdad? Como vamos a ver estudiando el contexto de ahí en Corintios. Ok, otros ejemplos de hablar en lenguas. Hechos 10, 44, Cornelio y su casa. Dice Pedro en Hechos 11, 15 al 17 que cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. La misma experiencia, el mismo milagro. El mismo milagro. Fue cumplimiento adicional de la promesa de Juan, como vemos en Mateo 3 y Hechos 1:5, Hechos 11:16. El mismo don que el Señor les dio a los apóstoles, les dio a Cornelio y su casa. ¿Con qué propósito? Ok, para cumplir la promesa de Joel 2:28 de que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto incluye gentiles. Cornelio era gentil, ¿ok? Tanto sobre gentiles como judíos. Al mismo tiempo, las lenguas sirvieron de señal para convencer a Pedro. Eran para convencer a Pedro y a los 6 compañeros. Y ahora los gentiles podían oír el evangelio, ser bautizados, ser cristianos. Y así ya no se excluía. Al principio, la predicación a los judíos, Hechos 2. Y luego Hechos 10, Cornelio y los gentiles. Muy bien.
Entonces, Hechos 19:6, los 12 Efesios fueron bautizados por Pablo y hablaron en lenguas. En capítulo 12 de 1 a los Corintios, verso 10, habla de diversos géneros de lenguas. Y también habla de la interpretación de lenguas. Muy bien, bueno, está hablando de cierta clase y está hablando simplemente de diferentes idiomas, diferentes lenguas, porque los judíos venían de todas las naciones y ellos no hablaban un solo idioma. Todos los judíos de todo el mundo no tenían sus idiomas y sus dialectos y todo. Muy bien. Entonces, dialectos, todos saben que las nuevas lenguas que los apóstoles hablaron el día de Pentecostés eran los idiomas, los dialectos que las varias naciones hablaban. Yo estoy repitiendo mucho, hermanos. Yo sé, estoy repitiendo porque esta es la explicación del hablar en lenguas. Hay tanta idea insensata del lenguaje místico y lenguaje angélico y que toda clase de confusión. No. Los apóstoles simplemente hablaron los idiomas de las gentes de varias naciones sin haber estudiado esos idiomas. Ahora, entonces, las lenguas que se mencionan, Pablo dice, diversos géneros de lenguas son simplemente varios idiomas. Los comentaristas, ellos ellos tropiezan sobre unas palabras muy sencillas y ellos fabrican toda clase de teoría que causa confusión y no ayuda a entender este tema. Muy bien, no hay razón alguna para concluir que los diversos géneros de lenguas eran distintos de las nuevas lenguas de Marcos 16, 17 o de las otras lenguas de Hechos 2, 4. Lo que Marcos dice, lo que Hechos 2 dice y lo que Pablo dice a los Corintios es la misma cosa. Es simplemente variedad de idiomas o dialectos. Ok, primero a los Corintios 14, 4, se usa en la versión Valera la palabra extraña. Pero, hermanos, esa palabra no está en el griego. Se agrega, los traductores muchas veces agregan alguna palabra pensando que es necesario para aclarar la palabra. Y no es necesario y causa confusión. Verso 19 también, otro ejemplo de agregar una palabra, dice lengua desconocida. Eso confunde. Eso la gente piensa que es un idioma místico, que sabe qué, que no se puede entender. No está en el griego. Pablo no dice extraña y no dice desconocida. Pablo no. El Espíritu Santo no dice eso. Entonces, antes de recibir el don de lenguas, los hermanos las desconocían, esos idiomas. Por ejemplo, como el alemán es lengua desconocida para mí y para muchos, ¿verdad? Pero seguramente no es lengua desconocida para el alemán. Dicen los carismáticos enfáticamente que el alemán no es lengua desconocida, en el sentido de las lenguas desconocidas de este capítulo 14 de Corintios. Porque según la teología
carismáticas, las lenguas son sonidos extraños. Son sonidos extraños, sonidos estáticos, lenguas celestiales. No, no, no. Hermanos, esto es puro inyectar pensamientos humanos, opiniones humanas para cambiar la enseñanza de Dios, para rechazar la enseñanza de Dios. Y es pura confusión. Muy bien, entonces, de esta manera los sectarios escriben su propia Biblia. Como todos saben, los testigos tienen su propia Biblia, los mormones tienen su propia Biblia y todos los sectarios tienen sus versiones para inyectar sus creencias sectarias. Es una lástima. Son puras perversiones, no son versiones, son perversiones. Vamos brevemente a estudiar este capítulo 14. Comentarios muy breves, nada más para usar bien las escrituras. Versículo 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Si algún hermano con el don de hablar en lenguas hablaba en la congregación alguna lengua desconocida por la congregación, entonces él no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Pero Pablo no dice que nadie en el mundo entiende ese idioma, sino que los corintios. Él está hablando de que los corintios no lo entendían. Si alguien nada más hablaba en una lengua, es una señal, otro idioma que no se hablaba en Corinto, entonces, pues obviamente era pura confusión porque los corintios no entendieron lo que estaban. Y por eso Pablo insiste en este capítulo de que hubiera siempre intérprete, otro don, que hubiera intérprete, otro don, así para que la gente entendiera el mensaje. Muy bien, entonces, muy importante recordar que todo lo que Pablo escribe en Corintios 14 son las mismas lenguas de Marcos 16 y de Hechos capítulo 2. La lengua en la que hemos nacido, el idioma, dialecto de la gente. En Hechos 2 podemos ver que es muy obvio que la gente de varias naciones, ellos entendieron las lenguas que los apóstoles hablaron. Los corintios no entendieron lo que se hablaba en lengua y necesitaban intérprete, otro don, otro milagro. Lengua y luego interpretación de lenguas. Verso 4, asimismo edifica, ha habido mucha discusión de este punto, si el que hablaba el idioma se entendió, pero seguramente entendieron porque se edificaron. Uno no podía ser edificado si no entendía. Sí entendía. Bueno, si él entendía, ¿por qué no pudo interpretar? No le tocaba. Si hubiera hablado interpretando lo que estaba diciendo en la lengua, hubiera sido lenguaje humano, palabras humanas, explicación o interpretación humana. Dios no quería eso. Tenía que ser interpretación inspirada. Por eso el intérprete era otro don, el poder hacer eso. Por eso Pablo dice en verso 5 que no hable, a no ser que las interprete. Esta frase indica que el mismo hermano o hermana podía recibir los dos dones, pero comúnmente, probablemente, era de que se requerían dos.
uno que hablaba la lengua y luego otra persona para interpretar. Verso 6, el que habló en lenguas ahora, el que habló en lenguas sin interpretación no edificaba. Claro que no. Así, ese es el tema principal del capítulo 14 de Corintios. Las lenguas solas, sin interpretación no edificaban. Dice Pablo, ¿qué os aprovechará? No pueden decir amén cuando se ofrece oración. Muy bien, el argumento de Pablo, versículos 7 y 8, es fortalecido con la ilustración de los instrumentos de música que no solamente producen sonidos, sino dan distinción de voces para dar algún mensaje y servir algún propósito. Si no dan mensaje claro, pues no solamente serán inútiles, sino pueden causar pura confusión. Si la trompeta diere sonido incierto, pues ¿quién se prepara para la batalla? Había cierto sonido, la trompeta, que dice, prepárense para la batalla. Y los soldados sabían ese sonido. Y ellos actuaban de acuerdo. Muy bien. Entonces, verso 10, tantas clases de idiomas. Pablo mismo lo dice. Pablo en este mismo capítulo donde tanta gente anda confusa, Pablo mismo, versículo 10, dice idiomas. Eso corresponde perfectamente a Hechos 2, cuando decían que estamos oyendo a esos hombres hablando la lengua en la que nacimos, nuestro idioma, nuestro dialecto. Ok, tantas clases de idiomas y ninguno de ellos carece de significado. Claro que no. Cada idioma es el idioma, el dialecto, las palabras que así, que la gente de esa clase de idioma es lo que ellos hablan. Es normal, es ordinario y es entendido. Todas las voces tienen significado, pero si algún predicador viniera a tu pueblo hablando alemán, pues ¿cuántos le van a entender? Verso 11, el extranjero es el que habla lengua que los demás no saben, no entienden. El texto habla ahí de extraña y desconocida, pero deja confuso el asunto. Mejor sacar del contexto el significado de la palabra lengua. Y eso no es difícil hacer. Verso 12, el edificarse depende del entendimiento. Por lo tanto, los corintios no deberían hablar en lengua si no hubiera quien interpretara. Versículo 28. Verso 13, el que habla en lengua pida. Aquí está un punto también que puede causar confusión. El que habla en lengua pida en oración para poder interpretarla. Pida en oración para que pueda interpretar. Este texto requiere mucho estudio. Cualquier explicación nos puede dejar con dudas si no tenemos mucho cuidado. Si los dones del Espíritu todavía existieran, tendríamos conceptos, desde luego, conceptos bien claros de ellos. Pero la expresión pide en oración para poder interpretar es simplemente está diciendo que con el intento de el que hable en lengua
entonces hable con el intento o a fin de que o para que pueda, ¿verdad?, hacer entender. Punto es que si alguien habla en lengua, debe estar seguro que haya intérprete para que el mensaje se entendiera. De otro modo, produce confusión. Ahora, como yo digo, hay que estudiar con cuidado. Lo que Pablo dice en el verso 13 es el principio de lo que dice hasta el verso 17. Es obvio que en este texto, de los versículos 14 al 17, Pablo habla de orar en lengua. Él no está hablando de orar, de la oración ordinaria. Él no está metiendo, ese es otro tema. Él no está metiendo la oración ordinaria en este contexto. Él está hablando de orar en lengua. Y es lógico concluir, ya que estos versículos se conectan con el versículo 13 con la palabra porque. Él dice algunas cosas, yo digo, porque, luego aquí está la razón. Y todo es muy sencillo. El propósito es que se entienda. El propósito es que haya una revelación completada por medio de la interpretación. Y de otro modo, por ejemplo, orar, pide en oración. Pablo está simplemente diciendo orar de esta manera. Orar de esta manera, o sea, orando en espíritu, orar con interpretación. Así de simple. Así de simple. No hay cambio de tema. Él no está saliendo del tema de los dones y hablando de oración ordinaria, no. No. Él dice porque y luego da la explicación. Otro detalle muy importante en verso 13. El que habla traduce dos palabras, ho lalón, es el participio presente que significa literalmente hablando. Pablo requirió algo de esta persona que estaba hablando en lengua. Le está diciendo qué hacer y cómo hacerlo. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Mandamiento que queda ilustrado en los siguientes versículos. Ahora, según la versión Valera y otras, parece que Pablo exhortó al que hablaba en lenguas a pedir en oración el don de interpretar lenguas. Bueno, si fuera así, este texto sería el único texto que enseñaba tal cosa. Si esta explicación es la correcta del verso 13, entonces no podemos entender por qué Pedro y Juan tuvieron que bajar de Jerusalén a Samaria para imponer las manos sobre los nuevos conversos para impartir los dones. Felipe ya estaba ahí y él tenía los dones, como se ve en el caso de imponer manos sobre un hombre, pero entonces él no podía impartir este poder imponiendo las manos sobre alguien más. Así es que hubo un proceso que Dios había revelado en cuanto a cómo recibir esos dones. Y era por manos de los apóstoles. Y hasta la fecha tenemos que enfatizar eso. Tenemos que enfatizar que hoy en día la gente está diciendo que todavía están los dones. Todavía pueden sanar enfermos y pueden hablar en lenguas y pueden hacer. La gente que tenían esos dones los recibieron porque los apóstoles imponían las manos sobre ellos. Esto se explica en varios textos. Entonces, ahora no hay apóstoles y no hay dones. Y es otro tema. Pero la Biblia enseña claramente que cuando la revelación fuera completada, cuando fuera completa y perfecta, entonces ya no habría profecías y los demás.
y los demás dones. Romanos 1:11, yo deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Muchos evangelistas visitaban las iglesias ya de Roma, pero no podían comunicar algún don espiritual. Solamente como el caso ahí de Felipe en Hechos 8. Segunda Timoteo 1:6, Pablo se refiere al don, el don de Dios que está en ti, Timoteo, por la imposición de mis manos. Hermanos, este punto es de suma importancia. En medio de este estudio, donde uno, si no tiene cuidado, va a sacar conclusiones erróneas, pero simplemente tener presente, tener fijo en la mente, el hecho de que estos dones, yo sé que desde luego en el caso de los apóstoles, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Yo entiendo que lo mismo pasó con Cornelio, sí. Pero los apóstoles eran los únicos que podían impartir estos dones a otros. Es un punto muy importante. Y obviamente la conclusión es que ya muertos los apóstoles, se acabaron los dones. Pero eran señales para revelar y confirmar la palabra. Y cuando la palabra quedó revelada, completamente revelada y completamente confirmada, entonces no había necesidad de los dones. Por ejemplo, dice los mormones que libro de Mormón, escritura, revelación. ¿De qué? ¿De qué? Jesús dijo a los apóstoles que el Espíritu Santo iba a revelar a ellos toda la verdad. ¿Qué más puede el hombre agregar? No. Lo que el hombre diga que es más revelación y más profecía y más escritura, son mentiras de Satanás. Entonces, vamos recordando que el versículo 5 indica que la misma persona podía, en algunos casos, hablar en lengua y también interpretar la lengua. Entonces, en los versículos 14 al 17, Pablo explica que el que ora con el Espíritu, o sea, en lengua. Cuando él dice orar, está hablando de orar en lengua. También debería orar con el entendimiento. Es decir, la misma persona hablaba en lengua y también la interpretaba. Muy bien, entonces versículo 14, si yo oro en lengua, mi espíritu ora. Por ejemplo, el hermano que oraba en lengua, a sí mismo se edificaba, versículo 4, ¿verdad? El que oraba en lengua, por ejemplo, dando gracias, versículo 16, Pablo dice que tu acción de gracias desde luego es aceptada. Y a la verdad, bien das gracias. Pero el que oraba en lengua hablaba para sí mismo y para Dios. Entonces Pablo agrega que para la congregación es necesario que también orara con interpretación. De otro modo, ellos no podían decir amén a tu oración. Muy bien, bueno, voy a concluir. Verso 15, cuando Pablo dice de orar con el Espíritu y orar también con el entendimiento, está diciendo simplemente orar en lengua
y orar con interpretación. Hay que apegarse al contexto. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cuál es el mero punto? ¿Cuál es la enseñanza exacta? Y por eso es obvio que él está diciendo que al orar con el Espíritu es orar en lengua. Y también voy a orar con entendimiento, o sea, que sea una oración interpretada. Porque si bendices solo con el Espíritu, solamente orando en lengua, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Bueno, Pablo tenía varios dones. Versículo 18, 19, Pablo tenía varios dones y él, desde luego, él podía ejercer estos dones, pero él sabía todo el proceso. Él entendía razones y propósitos y lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y es lo que está enseñando a los corintios. Pero concluyendo, es súper obvio que apenas Marcos 16 promete las lenguas, inmediatamente ya Marcos 16, Cristo ya resucitó y Él está por ascender al cielo. Pero luego, día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y podían hablar lenguas, las nuevas lenguas de Marcos 16. Y eran idiomas. La gente son los testigos, los judíos de varias naciones. ¿Cómo es que estos galileos están hablando la lengua en la que nacimos nosotros? Es bien claro, yo no me explico. Yo creo que la gente, por ejemplo, la gente busca la manera de crear una enseñanza que así muy interesante a su modo de pensar. Pero dejan por completo, dejan la enseñanza bíblica para estar simplemente presentando las opiniones de ellos. Ok, hablar en lenguas. Más bien, nadie habla en lenguas ahora, pero más bien hacer caso a lo que dijeron cuando predicaron el idioma en cualquier lengua. Cuando predicaron el Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio debemos obedecerlo. La enseñanza debemos practicarla. Poner el énfasis donde está el énfasis para nosotros. Bueno, muchas gracias por su atención a este estudio y espero haya sido de ayuda. Que el Señor les bendiga.